Buenas noches con todos. Otra vez, esta es ya la cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, porque él es un dedicado al tema de datos. ¿Ya? Su nombre es Jumlet León Dextre Díaz, y nos va a dar una conferencia muy interesante sobre gobierno de datos, políticas para generar confianza en estos datos. No se puede hacer nada sin los datos y no se puede hacer nada si no se tiene confianza en estos datos. ¿Ya? Jumlet es ingeniero de sistemas de la UNI con más de 13 años de experiencia diseñando e implementando soluciones de datos y aplicaciones empresariales. También cuenta con una maestría en Data Management e Innovación Estratégica por la Universidad de Barcelona. También como especializaciones en Cloud Computing por la Universidad de Maryland, ¿ya? Y Big Data por la Universidad de de San Diego. Promueve iniciativas relacionadas a arquitectura de datos, gobierno, analítica avanzada y soluciones en real time. Yo he visto algunas de las clases de Jumlet. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches con todos. He visto algunas de tus clases, y son unas clases muy didácticas e innovadoras. Por favor, compártenos ahora, háblanos sobre gobierno de datos y políticas para generar confianza en los datos. Claro, con gusto. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, gracias a los que se estén dando un momento en su agenda. Me dicen que no se escucha. ¿Hola? Sí, ¿Se sí me escucha? escucho. Yo sí escucho. ¿Sí? Sí se escucha. Sí, sí se Jumlet, sí escucha. se Ok. escucha. Sí, sí. Se escucha Gracias, bien, gracias Jumlet. por validar. Ya, bien, bueno, a la persona que no escucha le sugiero que vaya a configuración y tiene que activar el audio de la computadora. Les voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman si se puede ver. Sí, se puede ver, pero se Sí. puede ver, Jumlet. Perfecto. Sí. Bien, bueno, como dijo Marco, yo trabajo con datos por bastantes años, he visto diferentes rubros, diferentes proyectos, actualmente trabajo en proyectos con soluciones en tiempo real. Me gustan los datos, ¿sí? Y hablar de datos tiene muchas variables. En este espacio, dado que este ciclo de conferencias gira en torno a las políticas de los datos, me parece conveniente hablar sobre gobierno de datos. Y bueno, entonces, para entrar de lleno en ello, porque creo que tenemos poco tiempo, bueno, ya Marcos me presentó, sí, no voy a repasar sobre ello. Si gustan, acá les dejo mi LinkedIn, me pueden escribir y conversemos sobre los temas de datos que quieran. Yo encantado, me gusta compartir puntos de vista de los datos. Yo les propongo algo. Imagínense que ingresamos a este restaurante. Sí, vamos a llevarlo a un caso práctico del día a día, y que es gobierno de datos. Vamos a ingresar a este restaurante y suceden ciertas cosas. Primero que nada, en la puerta nos recibe el cocinero. ¿Sí? Nos recibe el cocinero y nos dice, bien, bienvenidos, tienen una reserva, pueden pasar a esta mesa, y nos acomoda y nos sentamos. Primer punto raro, ¿verdad? Que nos reciba el cocinero. Segundo punto raro. Obviamente vamos a preguntar qué tiene la carta, ¿verdad? Para poder escoger. Y nos dicen que no tienen carta. No manejan una carta. Ok, bueno, segundo punto raro. Y le decimos, bueno, entonces, ¿qué nos puedes ofrecer? Y él dice, bueno, el día de hoy tenemos comida marina. Pero ustedes escuchan que en la otra mesa, otro cocinero, no un mesero, le dice a las personas que la especialidad de hoy es comida criolla. Entonces, estamos hablando de diferentes restaurantes, pero diferentes lenguajes. O sea, el menú del día no es el mismo para uno ni para otro. Siguiente punto raro. Tercero, después de mucho luchar con ello y decir, bueno, al final queremos ceviche, ¿sí? Porque nos han dicho que es comida marina el día de hoy, escogemos un ceviche. Ok, estamos esperando en la mesa, conversando, de repente nos traen un abrebocas por ahí, y al cabo de unos minutos nos dicen que les acaban de notificar de que no va a llegar pescado.
Y como no va a llegar, no, y no solamente no va a llegar pescado, sino cierto tipo de pescado. Es decir, nos acaban de decir, no va a llegar, por ejemplo, chita. Y nuestro ceviche lo hemos pedido de, vamos a decir, de ojo de uva. Pero el cocinero que nos atendió no sabe qué pescado viene incluido en nuestro plato. Sí, entonces no puede saber qué pedidos del restaurante van a ser impactados con esto de que no va a llegar el pescado. Entonces, otro punto raro más, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podemos sacar de este ejercicio. Claramente, si es que este ejemplo del restaurante lo llevamos a una organización y lo llevamos en términos de datos, hay conceptos que no se están cuidando acá. Para empezar, que el cocinero esté atendiéndonos y no de repente el de recepción, no está claro los roles de cada uno de ellos. De repente, el que no tengamos una lista de los platos, no hay un catálogo de datos, ¿sí? Y así una serie de problemas que suceden el día a día. Esto que les cuento sucede en el día a día en las organizaciones, se corrigen con gobierno de datos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ello y por qué es importante. Estos puntos de dolor, y un paréntesis, por favor, Marco, a todos me interrumpen cuando desean, o no voy a estar atento a los mensajes, así que por favor levantan la mano con toda confianza, abren el micro y me interrumpen con toda confianza. Sí, y también al final, o como prefieras, al final también podemos hacer la sesión de preguntas. Ok, sí, yo lo dejo como tú gustes, Marco. Como gusten, también puedo ir trasladándote las preguntas también. Ok, ok. Ok, Bien. gracias. Entonces, probablemente no regresemos a este restaurante, porque no da una buena imagen, la experiencia no fue buena, los platos no fueron homogéneos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en las organizaciones. Si tenemos una organización en donde, por ejemplo, la información de un día es diferente a la del otro, constantemente tengo malas experiencias, no me dan la información correcta, me están haciendo regresar a cada rato, no tengo una clara, no sé, por ejemplo, si es que es un banco y no me dejan claro, por ejemplo, lo que me están cobrando. La imagen reputacional se altera bastante, la toma de decisiones se vuelve lenta, el querer responder ante una competencia también me va a tomar mucho tiempo en sacar una solución. Entonces, gobierno de datos es un framework, un marco de trabajo que te permite ordenar todo esto. Entonces, si es que esto lo llevamos a la organización, tenemos esto de aquí. Desconocemos qué órdenes tienen. Bueno, en este caso, pescado, para el ejemplo que hemos dado. Eso, en términos de gobierno de datos, se soluciona con trazabilidad. La trazabilidad es un contexto, bueno, es un concepto en donde nos dicen o aprendemos que el dato de esta tabla vino de esta tabla a partir de estos datos y esos a su vez vinieron de otros y de otros. Es como el linaje, ¿sí? Es como si viéramos la línea de sangre de los datos. Es como que yo tengo mis padres y mis padres tuvieron sus padres y cada uno de ellos tuvieron un nombre y apellido. Entonces lo mismo pasa con los datos. Saber de dónde viene nos va a permitir, entre muchas otras cosas, por ejemplo, ante una incidencia poder reaccionar rápido, encontrar la causa raíz con rapidez. No tenemos la carta de menú. ¿No les ha pasado que cuando entran a una empresa de repente el primer día, no sé si les ha pasado, pero les dicen, necesito que me saques un consolidado de todos los saldos o todo, no sé, la lista de productos por segmento de clientes? Entonces lo primero que nos preguntamos es, ¿y dónde encuentro esa información? Entonces probablemente le preguntas a tu compañero de trabajo, oye, ¿este dato dónde está? Y te puede decir, lo encuentras aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Y de dónde lo tomo? ¿Cuál es la fuente oficial? Un gobierno de datos te ayuda con eso. Entonces hay un catálogo donde se maneja todo esto. El cocinero recepciona a las personas y el mesero está cocinando. Entonces acá claramente hay un problema de roles, responsabilidades. Entonces, una cultura, bueno, un framework de gobierno de datos se encarga o sea, se encarga de qué personas hacen qué, en qué momento, bajo ciertas circunstancias. ¿Sí? De alguna manera te ordena la casa. Si pidiéramos un lomo saltado, probablemente, imagínense que los tomates están muy verdes o están muy aguados, la papa está cruda. Entonces,
no hay un estándar de los ingredientes, de los productos, entonces no hay un estándar de lo que deberíamos esperar de esa solución. Y eso se arregla con calidad. Entonces, si es que nosotros como organización constantemente estamos usando los datos y tomamos decisiones con los datos, lo mínimo que esperamos es que esos datos sean confiables, porque si no, estamos construyendo un castillo de naipes, ¿no? Sin una base sólida. Cada mesero tiene diferentes versiones de los platos disponibles, ¿sí? Entonces, no hay una única fuente de la verdad, y esto pasa cada rato en las organizaciones. Por ejemplo, me ha pasado, ahora casi no, pero me pasaba bastante en los sitios donde he tenido la oportunidad de participar, de que diferentes equipos venían calculando el mismo indicador, por ejemplo, la satisfacción del cliente o el total de ventas de un producto, ¿sí? Indicadores bastante macros, pero cada uno de ellos venía con diferente valor. Para unos estábamos muy bien, para otros no, y para otros estábamos mal. Entonces, si conceptualmente es el mismo dato, ¿por qué los valores difieren? Porque cada uno de ellos lo tomó de distintas fuentes, ¿no? Pasa lo mismo con los meseros. Cada uno tenía su fuente, su versión de la verdad. Entonces, ¿qué hace gobierno de datos aquí? Define una fuente oficial. Hay una fuente en donde los datos son fidedignos, han sido validados, y cualquiera que consume ese dato puede sentirse con la tranquilidad de que es un dato verídico, real. Ok, entonces estos son algunos de los puntos que va cubriendo gobierno de datos en un framework. Entonces, ¿qué es gobierno de datos? ¿Sí? Gobierno de datos es una serie de reglamentos, políticas, procesos, ¿sí? Estándares, indicadores, que lo que tienen por propósito generar, o sea, como un fin supremo, es generar confianza en el uso del dato. ¿Para qué? Para que luego las organizaciones puedan tomar decisiones más rápido, puedan sacar mejores productos en menos tiempo, responder más rápido a la competencia. Cuando se produce un error, responder más rápido, encontrar la causa raíz más rápido, etcétera, etcétera. O sea, al final todo eso es gestión, pero por debajo de eso está confianza en el dato. Entonces, como organizaciones, como equipos, si es que vamos a usar el dato, lo primero que tenemos que asegurarnos es que ese dato sea confiable. ¿Y cómo nos aseguramos que ese dato sea confiable? Con gobierno y calidad de datos. Entonces, para resumir, es una serie es una metodología que engloba, como dice acá, procesos, roles, políticas, estándares, métricas, todo lo que se puede hacer para asegurar de que el dato sea confiable al momento de usar. Ahora, gobierno de datos no es que haya una única fórmula, ¿sí? No es que haya no es que sea unas métricas políticas que aplican para todos. Va a depender mucho del nivel de madurez que tenga la empresa. Volviendo al ejemplo de los platillos, por ejemplo, algunos, y me gusta usar estos ejemplos de comida, por ejemplo, si es que preguntamos a qué platos les gustan a cada uno de ellos, bueno, algunos dirán ceviche, lomo saltado. Ok, tomamos a los que les gusta el lomo saltado. Ahora, ¿les gustará el mismo lomo saltado? Probablemente no. A algunos les gustará con arroz, otros sin arroz, otros no les gusta la cebolla, otros sí. Gobierno de datos pasa lo mismo. Entonces, no hay un gobierno de datos ideal, sino un gobierno de datos que se adecue a tus necesidades. Va a depender de una palabra fundamental. O sea, si es que yo quiero aplicar gobierno de datos, quiero desplegar un gobierno de datos en mi organización, primero me tengo que hacer una pregunta fundamental. ¿Qué quiero gobernar? ¿Sí? ¿Qué me preocupa de los datos hoy en día en mi organización? Y de aquello que me preocupa, voy a definir aquello que quiero gobernar. Y cuando defina qué quiero gobernar, implementaré mi programa de gobierno y calidad de datos que definan políticas, roles que aseguren aquello que me está preocupando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesito gobierno y calidad de datos? Para mí, estos son los principales pilares de un gobierno y calidad de datos. ¿Son los únicos? No. ¿Tengo que implementar todos? No. De nuevo, es como el lomo saltado, es a gusto del cliente, ¿sí? Que cubra lo que les preocupa en ese momento. Entonces, 6 pilares de un gobierno de datos. Primero, tiene que haber un inventario, un catálogo de los datos, de modo que cualquier persona en la organización que quiera construir algún indicador sepa dónde encontrarlo, sepa dónde está el dato, quién es responsable de ese dato, qué nivel de confiabilidad tiene, es decir, qué nivel de calidad, qué controles se aplica, para cuándo, o sea, en qué momento se usa, etcétera, etcétera. O sea, eso es un catálogo, es como ir al restaurante y tener el menú de los platos.
El segundo pilar es, voy por acá, seguridad. Entonces, bueno, o sea, es importante saber qué datos están, pero también hay datos confidenciales, cada vez los temas regulatorios son más importantes, entonces es importante definir una serie de métricas, quién accede a qué datos, de qué manera y en qué momento. Y seguridad se encarga de cubrir todo eso. Después lo otro es definir las fuentes oficiales donde van a estar los datos. No significa de que los datos tengan que estar en un único lugar, porque bueno, hoy en día los datos se descentralizan bastante, entonces ocurre que muchas unidades de negocio, muchos equipos van a la fuente oficial, se llevan el dato para luego hacer analítica avanzada, machine learning, cualquier uso que le puedan dar al dato, pero eso no significa que sean fuentes oficiales. Entonces es importante definir cuál es la fuente oficial, de dónde deberíamos consumir los datos. Ahora, hablamos de organizaciones que usan datos, pero estos datos al final necesitan viajar por ciertos conductos, ¿verdad? Si hacemos una analogía con una cañería de aguas, el agua que recorre los tubos es el dato, pero las cañerías por donde transita son las arquitecturas de datos. Entonces, otro punto muy importante en el gobierno es mirar la arquitectura de datos. ¿Cómo está mi arquitectura? O sea, y el nombre lo dice, arquitectura. Cuando nosotros construimos una casa, es importante definir la arquitectura de datos, ¿no? Los planos de mi organización en términos de datos. Porque imagínense que si es que no tengo una arquitectura, construyo mi casa y en el tercer piso se me ocurre hacer una piscina. En el cuarto piso, un patio. Y en el mismo patio o al lado de la piscina quiero hacer no sé, un espacio para los niños pequeños. Como que es raro y hasta peligroso, ¿verdad? Entonces es importante definir la arquitectura y los datos que va a tener mi organización y por dónde van a fluir todos esos datos. El quinto punto importante es la trazabilidad. Es decir, tengo que saber todo el linaje de mis datos. Tengo que saber ese dato de dónde vino, y de dónde vino me refiero qué tablas lo originaron, qué campo se usó para construirlo, y bueno, de quién es el dueño, dónde se encuentra el dato. ¿Por qué? Porque cuando yo necesite, por ejemplo, resolver alguna incidencia, no pierda mucho tiempo tratar de entender este dato, qué dato afectó, a qué dato afectó y a qué dato afectó. O sea, en organizaciones donde tenemos que entrar al código y estar leyendo muchas líneas de código para tratar de entender todo eso. Tener ese linaje ya de manera anticipada ayuda, en verdad reduce mucho tiempo. Y el sexto punto, y no menos importante, calidad de datos. O sea, hablamos de datos y la calidad es fundamental. La calidad es lo que brinda confianza en el uso del dato. Si es que yo sé que un dato tiene, por ejemplo, una confianza del 50%, probablemente no sea buena idea usar ese dato. Es como lanzar una moneda al aire. Sí, ahora, bajo ciertas condiciones yo podría asumir el riesgo, pero lo hago, o sea, asumo el riesgo conociéndolo de antemano, sabiendo de que tiene ese nivel de confiabilidad, que es muy diferente a tomar un dato a ciegas y no saber cuál es su estado de calidad. ¿Okay? Entonces, si bien esos son los pilares, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué me brinda? Bueno, beneficios hay muchos. Yo los he agrupado en 4. El primero, obviamente, lo que nos interesa como organizaciones son los ingresos. Después vamos a ver los riesgos, el costo, y bueno, y al final lo que es muy importante ya de cara al cliente, la confianza y satisfacción. Los ingresos, yo tener mejores datos, más confiables, me permite hacer mejor o obtener mejor conocimiento de los datos, ¿no? Y este mejor conocimiento me permite crear nuevos productos, realizar una venta cruzada, y optimizar los procesos de, por ejemplo, de marketing, de remarketing, de captación de clientes, desarrollar nuevos productos, ¿no? Y al tener mejores datos, más limpios, me ahorro con los trabajos operativos, los retrabajos, los errores cuando estos productos los quiera poner en producción. En otras palabras, me desarrolla el time to market, que es decir, el tiempo de puesta para que sea usado en el mercado. Otro beneficio fuerte es en los riesgos y el costo de capital. Entonces, yo al reducir los riesgos, bueno, son diferentes riesgos los que reduzco, no tanto de mercado, de crédito, hablando de una entidad financiera, los riesgos operacionales a largo plazo, y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos datos que no tienen una buena calidad. Sucede de que, por ejemplo, estoy usando procesos, modelos que no están teniendo buenos datos o datos sucios, lo llamamos así, y al final, ¿quién se termina enterando de eso? El mismo cliente, porque algo no le cuadra, porque ve el estado de cuenta, ve algo que no está sumando bien o algo que desapareció.
Entonces, se genera el malestar, nos reclaman y hacemos toda la ingeniería inversa para saber qué está pasando. Y todo eso es recursos, personas, tiempo, procesos, etcétera, etcétera. Es un costo, sí, un costo operacional. Luego viene el costo operativo, lo que mencionaba. Entonces, al reducir las actividades debido a una buena calidad de datos, me permite ser más rápido con los procesos que yo vaya a montar, ¿no? Por ejemplo, realizar limpieza de los datos, manejo de excepciones, me permite que mis procesos sean más rápidos, más limpios, que incluso se procesen por menos tiempo. Y esto va de la mano con que al tener mejores procesos más óptimos, voy a reprocesar menos, voy a duplicar menos esfuerzo, voy a involucrar a menos personas en esos reprocesos. Y bueno, y finalmente todo esto se traduce en confianza y satisfacción. Al generar mejores datos, la probabilidad o la frecuencia de los errores que yo vaya a tener va a ser menor. Entonces eso va a hacer de que mis clientes estén más contentos, estén mejor, sean más, se sientan más como que fidelizados a la marca. Muchas de las organizaciones tenemos que emitir reportes regulatorios, tenemos que cumplir la ley. Entonces, cuando estos señores vienen a pedirnos cierta información, darles una información de calidad obviamente es crucial, porque si le damos un reporte regulatorio con datos malos, podríamos incurrir en una penalidad, ¿verdad? Muy fuerte. Bueno, de cara a los empleados, de cara, o sea, internamente a la empresa también, porque por lo que mencioné arriba, ¿no? Al tener mejores datos, datos gobernados, vamos a hacer menos trabajo operativo, vamos a reprocesar menos, hacer menos retrabajo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ya luego mirando de la empresa para arriba, aumenta la confianza de los inversionistas. ¿Ok? Entonces, hacemos un breve repaso de cada uno de los puntos que mencioné, de los 6 pilares, y hago referencia acá. Vamos a revisar rápidamente uno por uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es catálogo y metadata? La metadata es, lo llamamos la data de la data. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hablar de un dato, ingresos, ¿sí? El sueldo. Ese es un dato. Pero la metadata de ese dato, o sea, el dato de ese dato, vendría a ser el formato. Si es que hablamos de sueldos, estamos hablando de un valor numérico, ¿verdad? Que tiene una determinada longitud o tiene determinados campos decimales, que tiene ciertos criterios. Un sueldo podría ser negativo, ¿no? De repente un estado de cuenta sí, pero un sueldo no, no creo, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que tiene ese campo y esas condiciones son la metadata. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunas categorías de la metadata, ¿no? Tiene definición, tiene un dominio, o sea, un contexto en donde funciona el dato, tiene personas que proveen esta información, los stakeholders, ¿no? El dato también tiene asociado reglas de negocio, es decir, todo dato debe cumplir ciertas condiciones. Yo menciono el sueldo, ¿no? Y una condición sería de que el sueldo no puede ser un nombre, no puede ser un alfanumérico, no puede ser un valor negativo, ¿no? Tiene una técnica, detalla las definiciones que tiene este tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, si es que este campo debe ser, es posible que venga nulo, si es que si es que es una llave, o sea, es decir, es un campo que tiene que venir no duplicado, ¿sí? Y bueno, la trazabilidad, que es otro de los pilares, es decir, este campo, este dato tiene una familia, se originó desde otros campos, de otras tablas. El siguiente punto es la seguridad de los datos, y acá seguridad también es todo un mundo porque tenemos seguridad, ciberseguridad, ¿no? Entonces les he querido dar acá algunos ejemplos, los más comunes de lo que es seguridad de datos. En categorías tenemos la encriptación, enmascaramiento, tokenización, autentificación y autorización. Lo que busca en el fondo es asegurarse que las personas correctas accedan al dato correcto en el momento correcto y de la manera correcta, ¿no? Y las técnicas que tenemos acá son, por ejemplo, encriptación. Evita de que las personas que no deberían acceder a un dato no lo hagan, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un dato original, vendría a ser Joomla-Leon. Si yo le aplico una técnica de encriptación, Joomla-Leon se convierte en este valor. A una persona externa a la empresa o externa al equipo va a leer esto y no va a entender qué es. Una capacidad que tiene la encriptación es que podemos desencriptar, es decir, las personas con el acceso correcto podrían desde este valor regresar al valor de Joomla-Leon. Cosa que no pasa con un enmascaramiento o una tokenización. Uno de ellos son técnicas distintas que buscan blindar el dato, a diferencia de que el dato original, una vez
aplicado estas lógicas, estos algoritmos, ya no pueden desencriptarse, perdón, ya no pueden decodificarse, terminan siendo bloqueados en diferentes propósitos. Otro punto, dos puntos muy importantes de seguridad es la autentificación o la autenticación y la autorización. La autenticación valida quien dice ser. Por ejemplo, mi celular, ¿sí? Mi celular para desbloquearlo, lo que hace es autentifica mi rostro. Entonces, yo quiero desbloquear mi celular y me presento en mi celular como Jumlet León, y el celular lo que hace es valida, autentifica de que efectivamente soy Jumlet León, ¿no? Otros métodos de autenticación pueden ser, seguramente les ha pasado cuando tenemos que, por ejemplo, pongo la clave y a la vez me mandan un email o un mensaje de texto para validar de que efectivamente soy yo. No, al final lo que busca es eso, validar que eres quien dice ser. Una vez que validan que efectivamente eres tú, ¿ok? Es Joomla, ¿de acuerdo? Eso no significa de que pase adelante y mire todo. Y luego viene la autorización, es decir, ok, Joomla, León, ¿qué tipos de acceso tiene? ¿A dónde puede llegar? ¿Qué tipos de datos puede ver? ¿No? Entonces, esto ya valida qué y a cómo deberías acceder. ¿No? Entonces, Joomla León puede ver, por ejemplo, información de ingresos, de sueldo, pero no puede ver información, por ejemplo, de las cuentas bancarias de las personas, ¿no? Eso necesita de repente otro nivel de acceso. Bien, otro pilar muy importante del gobierno de datos son las fuentes oficiales, ¿no? Y esto también es fundamental, porque de esto se genera mucho desorden, y ahí hablábamos lo de la fuente de la verdad, ¿no? Antiguamente teníamos una estructura como esta, en donde teníamos los repositorios de información, entre ellos se mezclaban, se juntaban, se intersectaban, y cada usuario, por ejemplo, como ven acá en la figurita, teníamos a esta persona que se iba a esta base de datos a sacar el dato. Este dato, como ven en la flechita, viajó por acá. Y luego, este dato que ha viajado acá es consumido por este señor. Entonces, dos personas distintas quieren acceder al mismo dato, pero lo hacen en dos fuentes distintas. Entonces, ahí estamos generando desorden, ¿no? Y pasa luego lo mismo con esto. De repente este señor accede a esta base de datos que está mandando información a esta base de datos. Entonces, se genera una serie de enmayado, de desorden, y ahí es donde se generan diferentes fuentes de verdad. Lo que busca una fuente oficial es tener las fuentes source, que son básicamente las fuentes de la verdad. Es decir, de estos tres señores que guardan este tipo de información, vamos a consolidarlos y tener en esta fuente todo lo que es información de las personas. Por ejemplo, acá vamos a tener información de los productos. Acá tendremos información, por ejemplo, del CRM. Entonces, cualquier persona en la organización que se pregunte dónde voy a buscar información de las personas, necesariamente tiene que irse acá. Entonces, esta base está blindada, tiene reglas, es fiable, alguien la está monitoreando. Entonces, cualquiera que puede verlos va a tener confianza en que ese dato es bueno. Otro punto importante es la trazabilidad, y viéndolo gráficamente, esto funciona así, ¿no? Tenemos un dato, y vamos de derecha a izquierda, tenemos un dato, que este dato es un derivado de este, o sea, se originó de este dato, pero este dato a la vez fue consolidado de este campo de acá, de estos campos de acá. Pero este campo de acá a la vez, como ven, viene de aquí, y este de acá venía por aquí, y etcétera, etcétera. Entonces, al final, este de acá tiene toda una línea de familias. Eso es la trazabilidad. Entonces, si es que yo tuviera, por ejemplo, un reporte que me vino mal, sé que el dato que está fallando es este de acá, y ya sé que si es que este dato falla, tengo que mirar al de aquí. No al de aquí, no al de aquí, no al de aquí. Tengo que mirar a él, su familia inmediata. Entonces ya me acota, me vuelve más preciso el esfuerzo para resolver algún tipo de problema, encontrar la causa raíz de un error. Bien, ahora, la trazabilidad viaja de mano en mano. Entonces, los datos, una característica importante del dato es que todo dato es producido por alguien y es consumido por alguien. ¿Sí? Es producido por alguien, gestionado por alguien y consumido por alguien. En las organizaciones tenemos las fuentes, los aplicativos fuente, donde se genera el dato, donde el cliente interactúa con esta información, se guarda, luego esa información viaja a otros repositorios donde se consolida, generarán otros datos, que luego estos son consumidos por otro grupo, ¿sí? Por otra área, por otro equipo, y así, y ellos generan otros indicadores que serán importantes para otros, y la cadena continúa, ¿no? Entonces, la trazabilidad lo que permite es saber todo ese linaje del dato y ver a través de qué dominios, a través de qué equipos, de qué grupos, de qué áreas va viajando. Entonces,
si es que un dato se afectó, si es que un dato se afectó, yo sé la familia de donde viene, pero no solamente la familia, sino sé a quiénes estoy impactando. Entonces, ahí viene el punto cuando menciono de que la trazabilidad me permite responder mejor, hallar mejor los impactados, medir mejor el impacto, poder obtener mejores datos, ¿sí? Saber dónde buscar. ¿Ok? El último punto viene a ser la calidad de datos, y no menos importante. La calidad de datos también es un concepto muy amplio. Para mí, estas son las principales dimensiones de la calidad del dato. Cuando hablamos de un dato tiene que ser preciso. ¿Qué significa preciso? ¿No? Que tiene que coincidir con la fuente que las está generando. Tienen que ser válidos. Es decir, si es que yo estoy hablando de ingresos, no puedo dar un valor alfanumérico. Tienen que tener formatos aceptables. Los datos tienen que ser oportunamente viables. Es decir, tienen que, por ejemplo, si es que yo necesito tomar decisiones, de momento necesito, no el dato de ayer, necesito un dato, por ejemplo, lo más probable es que necesite un dato en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes, las veces que han viajado, ¿no? Una de las cosas que seguramente hacen es fijarse cómo está el clima, ¿verdad? Pero se fijan en el clima que hubo hace un año o en el clima que hubo ayer o con el que empezó ahora, ¿no? Lo más probable es que sea lo más cercano a la fecha que van a viajar. Ese es un dato de oportunidad. Entonces, si yo necesito tomar decisiones y necesito un dato fresco, no puedo esperar a que el dato me llegue con retraso. El dato tiene que ser consistente. Es decir, donde sea que esté el dato, mientras el concepto se mantenga, debería tener el mismo valor. Por ejemplo, si Joomla gana 1000 soles, no importa en dónde se almacene ese dato, no importa que se almacene en la fuente de José, de Pepito, de Karina, no importa. Joomla tiene que seguir teniendo 1000 soles asociados como su ingreso. Eso es consistencia. Completitud significa que el dato, vaya a donde vaya, no se tiene que perder. O sea, no podría pasar de que en el camino, Joomla con 1000 soles, de repente el registro se duplicó y alguien lo consolidó y ahora Joomla ya no gana 1000, gana 2000. Eso no es completitud. Ahí estamos tergiversando el dato. El dato tiene que ser único, tiene que tener unicidad. Entonces, hay ciertos valores que siempre se tienen que mantener únicos. Por ejemplo, yo no puedo tener 2 DNIs. Legalmente no puedo tener 2 DNIs. Puedo tener 2 casas, puedo tener asociados 2 carros, puedo tener asociados dos personas como hijos, como hijas, ¿sí? No puedo tener legalmente asociados 2 esposas, ¿sí? Entonces hay valores que sí puedo tener de repente asociado varias veces de 1 a n, pero hay valores que no. Entonces es importante validar qué datos son únicos. La coherencia tiene que ver con, y me gusta esta definición, el grado en el que las definiciones de datos siguen siendo similares a lo largo del tiempo para que los datos históricos tengan el mismo concepto. Es decir, si es que, o sea, lo que me está diciendo acá es, no importa que pase el tiempo, los datos tienen que mantenerse, tienen que cuidarse. Entonces, ¿eso qué significa? Si es que, por ejemplo, Jumblet León vive, vamos a decir, pues vive en el centro de Lima, en la dirección tal, siendo la fecha tal, siendo el 20 de abril del 2022, Jumblet vive en tal dirección, así me mueve en el tiempo. Cuando quiera saber Jumblet en la fecha, en el 20 de abril del 2022, dónde vivía, debería obtener el mismo valor. No porque cambie, no porque me mueva en la historia, el dato deba variar. Podré cambiar de casa, podré cambiar de dirección, pero eso estará asociado a otra fecha, ¿verdad? Disponibilidad tiene que ver mucho con oportunidad, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con los datos actuales e históricos que siempre estén disponibles para que yo pueda consumirlos. Seguridad, relacionado al otro pilar, es decir, o sea, los datos, bien con los datos, que estén frescos, que sean fidedignos y que cumplan los criterios anteriores, pero no todos deben ver todos los datos. Entonces hay que asegurarnos de que las personas correctas accedan al dato correcto de la manera correcta, ¿no? Interpretabilidad, este dato también es importante porque si es que yo hablo, por ejemplo, si es que yo hablo, por ejemplo, de hobbies, ¿sí? Entonces, el hobby, la palabra hobby podría tener diferentes interpretaciones. O sea, un hobby, de repente, un hobby social,
de repente, no sé, me gusta cierta bebida. Un hobby laboral, me gusta investigar sobre tecnología. Un hobby familiar, me gusta salir de paseo, ¿no? Si es que eso no está bien específico y ponemos el dato como hobbies, cada uno lo podría interpretar de diferente manera y generar diferentes datos. Entonces, lo que busca la calidad con esta dimensión es asegurarnos de que no hayan ambigüedades en la definición de ese dato. Y adecuado para su uso tiene que ver con el grado en que los datos son relevantes y apropiados para el propósito previsto, ¿no? Creo que esto está también bastante claro. Entonces, estas son algunas de las dimensiones que deberíamos cuidar cuando vemos gobierno y calidad de datos. Ahora, gobierno y calidad de datos es un tema bastante profundo, bastante bonito también. Yo he visto yo he visto calidad de datos por cerca de 8 años. Y una de las cosas que quiero compartirles es un flujo, ¿sí? Que más o menos me ayuda a identificar cómo poner o cómo empezar a hacer acciones para tener confianza en el dato. Primero que nada, la organización genera muchos datos. Entonces, yo retaría a que todos los datos deberían tener calidad. Probablemente no. Entonces, primero yo tengo que identificar cuáles son los datos realmente importantes para mí. Aquellos datos con que, si viene, por ejemplo, si es que el dato viene fallado, mi negocio no va a marchar bien. Si es que trabajáramos en un call center, lo más probable es que el dato de teléfono o email sean bastante críticos, ¿verdad? Porque si es que ese dato me viene fallado, tergiversado, sucio, no voy a tener negocio, no voy a poder contactar a la persona. Entonces, para mi organización, primero tengo que identificar cuáles son los datos críticos, cuáles son aquellos datos sin los cuales no puedo vivir. Una vez que identifique eso, luego me tengo que preguntar, ¿cuáles son las condiciones que siempre debería tener ese dato? Entonces, por ejemplo, si es que yo trabajo con tarjetas de crédito, lo más probable es que una tarjeta de crédito, una regla válida es que yo no puedo deber más de lo que mi línea me permite, ¿verdad? O de repente una tarjeta de crédito no puede estar asociado a un menor de edad. Por ejemplo, no estoy seguro si es que eso es posible hoy en día. Entonces, una vez que yo define esos criterios con los cuales voy a medir y controlar estos datos importantes para mi negocio, luego tengo que empezar a monitorearlos, ¿no? Para monitorearlos necesito algún tipo de tablero o dashboard para poder estar viendo cómo está esta calidad. Entonces, me va a permitir saber si es que estos datos, por ejemplo, siempre vienen en rojo, las reglas nunca se cumplen. Entonces, eso me va a permitir cuestionarme, uno, si es que mi regla está bien definida, o dos, si es que el sistema, el proceso que está generando ese dato, hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, ya viene la siguiente fase, identificar esas mejoras, ¿no? Definir planes correctivos para luego generar de nuevo confianza en ese dato, ¿no? Que el indicador me venga en verde. Y bueno, y esto va de la mano con solucionar esos problemas, ¿no? Planificar acciones correctivas, desplegar mesas de trabajo, mesas de diagnóstico, mesas de planificación y bueno, ir ajustando los indicadores y esto se vuelve siempre un ciclo. ¿Ok? Algunas reflexiones finales sobre lo que es el gobierno de datos. Antes de gobernar, y lo voy a leer y vamos conversando sobre ello. Antes de gobernar, hay que definir las preguntas que deseamos responder con el gobierno, ¿no? Esto lo mencioné hace un momento. ¿Por qué voy a desplegar un programa de gobierno y de calidad de datos? Bueno, porque hay algo que quiero gobernar. Entonces, ¿qué quiero gobernar? Bueno, voy a gobernar algo que me está preocupando, ¿sí? O algo que quiero tener visibilidad. Ok, entonces primero me hago esas preguntas. Una vez que me hago esas preguntas, voy a definir, ok, eso lo voy a gobernar. ¿Cómo lo voy a gobernar? Me aseguro que la calidad esté por aquí, que la seguridad vaya de esta manera, necesito la trazabilidad, y así voy encontrando el modelo de gobierno que yo necesito. Gobierno se trata de ordenar, validar y controlar la información que permitirá responder las preguntas planteadas. Sí, lo acabo de mencionar. Una vez que yo tenga esas preguntas que quiero responder, que tenga claro qué es lo que quiero gobernar, bueno, entonces iré viendo cuáles son los pilares que acabo de presentar u otros que podrían necesitar. Necesito empezar a profundizar. ¿El gobierno depende de la tecnología? No. Gobierno es un framework, es una metodología, son políticas relacionadas al dato. Entonces, si es que yo hoy en día me encuentro trabajando en on-premise, o de repente me voy a la nube, o de repente cambio de proveedor, desenchufo una tecnología, pongo otro, el concepto de gobierno se debe mantener. Probablemente por ahí tengan que hacer algunos ajustes, ¿no? Si es que de repente yo hacía mis tableros en Power BI y ahora me he ido a Click o Tableau, probablemente tengan que hacer un ajuste, ¿verdad? Es un cambio de tecnología, pero el concepto como tal se va a mantener. Entonces el gobierno no depende de la tecnología.
Un gobierno no solo debe definir qué hacer, también cómo hacerlo y quién hacerlo, los roles, ¿sí? Esto es súper importante en un tema de gobierno y es definir quién hace qué, en qué momento y cómo. Algunos errores que suelen pasar en un programa de gobierno de datos, bueno, y de repente acá voy a redundar con algunos puntos, pero en verdad es muy importante porque pasa bastante. Gobierno a veces se vuelve una moda, ¿sí? Es como que, ok, quiero gobernar, quiero generar confianza en mis datos, pero si no tengo claro las preguntas que quiero que mi gobierno responda, de nuevo, voy a construir mi casa de naipes, ¿no? Entonces, un error muy común es no tener claro que quiero gobernar. ¿Qué preguntas busco responder con mi gobierno? Por ejemplo, yo soy una organización financiera en donde los datos, por ejemplo, a veces me vienen vacíos, duplicados, y a mis clientes no les estoy dando la información correcta. Ok, entonces mi problema tiene que ver con calidad de datos. Entonces mi gobierno estará más abocado a definir un robusto pilar de calidad de datos, tener un catálogo de los datos bien definido y algunos roles por ahí. ¿Necesitaré supercontrol en seguridad? Probablemente no. Necesitaré, por ejemplo, eh, algunos roles súper específicos, habría que analizarlo, ¿sí? Pero entonces tengo que tener claro las preguntas que quiero responder con mi gobierno para que luego sobre maduro vaya cayendo los pilares que voy a desplegar. Reunir, validar y almacenar información que no responde a las preguntas iniciales. Bueno, si es que hay datos, hay lineamientos, políticas que yo tenía o pienso implementar, pero estas no responden directamente a estas preguntas, que quiero mirar con mi gobierno, no tiene sentido gestionarlas, porque no están sumando el propósito general de mi gobierno de datos. Y gobernar información que nadie necesita. Bueno, esto va de nuevo asociado a lo anterior, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo estoy gobernando un dato que a nadie le importa? No, suena de repente hasta un poco obvio, pero pasa, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un dato de, por ejemplo, no sé, imagínense que somos una empresa, somos una empresa de cobranzas, ¿sí? Llamamos y cobramos a las personas respecto a las deudas que tienen atrasadas. Saber cuántos seguidores tienen los clientes a los cuales voy a llamar será importante, ¿no? Saber los followers, saber su cuenta de Twitter. ¿Será realmente importante? Probablemente no. Entonces, poner reglas sobre ese dato, poner controles, seguridad, enmascarar y definir políticas sobre ese dato, ¿sumará? No. ¿No? Este ejemplo que les pongo suena muy obvio, pero pasa. Entonces, gobernar información que no necesito no tiene importancia. Y bueno, y finalmente resumo el programa de gobierno de datos como esta política que conlleva todos estos pilares. Y ahora, algo muy importante es que el gobierno de datos no es opcional. Eh, y yo estoy seguro, y bueno, y lo vivo, el gobierno de datos empecé a verlo por primera vez hace un poco más de 5 años, ¿sí? Y éramos de las primeras organizaciones, por no decir la primera en el Perú, que empezó a adoptar un programa de gobierno de datos, cuando en ese entonces en Latinoamérica pocos sabían lo que era gobierno de datos y tuvimos que trabajar con gente de afuera para que nos enseñen, gente de Estados Unidos, de Europa. Hoy en día gobierno de datos se habla más, pero aún así no está tan difundido y aún así hay empresas que todavía no lo adoptan. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo de que todos terminemos gobernando los datos porque cada vez los datos claramente son el nuevo oro, el nuevo petróleo, ¿no? Entonces necesitamos cuidar los datos y la mejor manera de cuidarlos es a través de gobierno. No sirve de mucho que tengas a un buen científico de datos, que tengas a un experto en inteligencia artificial, si es que tus datos no son confiables, ¿no? Y para que sean confiables, por detrás necesitas a gobierno de datos. Entonces es por eso que yo le dedico esta línea, esta lámina, diciendo que el gobierno de datos no es opcional. Yo más bien diría la pregunta es, ¿qué tanto nos vamos a demorar en adoptarlo? Bien, eso es todo de mi parte. Les dejo mi LinkedIn, les dejo mi correo por si quieren contactarme. Yo gustoso de conversar sobre los temas de tecnología que gusten. Marco, ahí te dejo con las preguntas. Junlet, muchas gracias. Y sí, la verdad ha estado muy interesante y sobre todo muy pertinente hablar de este tema, ¿no? De gobierno de datos, ¿no?
hemos visto algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ya a fines y esto tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer, a fines del año pasado, ¿no? Francia ha prohibido a sus ministros utilizar Office 365, la nube de Office 365. Porque, bueno, Office 365 básicamente los datos se albergan en los Estados Unidos y entonces va a pasar información sensible a otro gobierno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar con estos datos si es que al final de cuentas estos datos tienen que estar únicamente en el territorio nacional? Esa es mi pregunta. ¿Qué Sí. harías tú en este caso, en un caso peruano? ¿Prohibiría, eh, recomendarías a, a los ministros, por ejemplo, o a gente del sector público no utilizar una, una plataforma en la nube para no, para no pues, que otros gobiernos no conozcan estos datos? Ya, sí, ahí hay varios sabores sobre esa pregunta, Marco. Claro, Por ejemplo, claro, si es que tú usas una nube, a ver, pongo algunos nombres, ¿sí? De nubes robustas, fuertes, y las que la mayoría de las empresas usan. Está AWS, la de Amazon, ujú. está Azure, la de Microsoft, están también, Google Cloud, claro, GCP, Google Cloud Platform, que es de Google, tienes a Oracle, tienes a la de Huawei, hay varias. Huawei Tú también. puedes usar la versión gratuita, la de la comunidad, o puedes usar la versión pagada. Entonces, la versión pagada te trae un montón de cosas y te cuida más. La versión gratuita por algo es gratuita. O sea, bueno, dicen que nada es gratis, entonces te dan las herramientas para que usen, pero a la vez están escaneando parte de tu comportamiento y aprendiendo de ti, ¿no? Ahora, me salgo un poco de gobierno porque este es un tema bien, o sea, no bien, pero es algo controversial, sí, porque por un lado, me voy a cuidar respecto a la información que estoy subiendo en el Office 365, ¿sí? Pero por otro lado, estoy subiendo mis fotos en las redes sociales, me estoy etiquetando, diciendo que estoy Claro, acá, ¿no? O sea, estoy diciendo que estoy con mi amigo y estoy poniendo regalando información. mis hijos y hago check-in en tal lugar que me quedé. O sea, estoy regalando mis datos por doquier. O sea, por un lado los regalo a todo el mundo y por otro lado quiero cuidarlos. Entonces, ahí yo creo que es un tema más de cultura del dato. Sí, bueno, acá en Perú tenemos regulaciones, ¿no? Tenemos la ley de protección de datos personales donde a cada empresa obliga a preguntar a la persona, ¿necesitas que usemos tus datos para temas de publicidad, de campaña o que lo compartamos con otros? Tú puedes aceptar o rechazar, ¿no? Muchas personas a veces no leemos eso y simplemente le damos sí, y por eso que a cada rato nos están llegando mensajes de texto o email de empresas que nunca leímos nuestros datos ofreciéndonos cosas que la mayoría de veces no nos interesan, ¿no? Entonces, hay un poco de ambos lados. Yo que le diría a los ministros, bueno, primero despleguemos una cultura de datos, ¿no? Y ahí me alegra que está en proyectos, hay un ministerio que se abrió de tecnología, que están viendo todos estos temas de inteligencia artificial, Claro, de necesario. gobierno de datos. Entonces, yo creo que como país estamos madurando bastantes, ¿no? Bueno, y a las personas que están escuchándonos ahorita, yo les diría, cuídense mucho de las redes sociales y cuiden mucho sus datos. Mm, Yo en otros foros, Marco, he hecho experimentos en donde claro. en tiempo real les he pedido que tuiteen un simple tweet, ¿ya? Y con ese tweet he sacado el modelo de celular que tienen, obviamente cuántos seguidores tienen, los tipos de tweet. Por Podemos hacer un, supuesto. podemos hacer un sentimiento de análisis de los tweets de esa persona. O sea, podría decir, vamos a ponerle etiquetas, ¿sí? Podríamos decir que esa persona para alegre, para renegando, ¿no? Podríamos darle clasificaciones. Y ese usuario podría empezar a buscarlo en otras redes sociales y podría identificar sus otros perfiles. O sea, sacaría su identidad digital O, y tendría o, una lista 720, ¿sí? Si le digo 720 porque le damos una vuelta y otra vuelta de lo que hace la persona. ujú. Entonces, y todo por un tweet. O Entonces yo diría, cuidemos mucho nuestros datos. claro, también ese análisis de sentimiento, también algún gobierno lo ha utilizado
para dar alguna mala noticia. ¿Cuándo? Cuando a través de análisis de sentimientos hay que tuitea a la gente, ¿no? Analizando las palabras, y si son palabras que están relacionados a la felicidad, ok, ese es el momento para dar la mala noticia, ¿no? Entonces, o al revés también, ¿no? Se puede llegar a determinar más o menos cómo va algún colectivo, ¿no? E incluso una nación. Bien, nos hace una pregunta Pamela Zulca. ¿Cómo se desarrolló el gobierno de datos bajo la luz de la Política Nacional de Modernización en el Perú? Esa es una pregunta más como para Marushka Chocobar, que llegó hace un mes y medio también. Sí, para Marushka, sí. Sí. Pero, a ver, ¿quién lo preguntó? Eh, Pamela. Pamela Zulca, sí. Sí, Pamela, yo diría de cómo se desarrolló el gobierno bajo la lupa o bajo la luz de la política nacional. No sabría decirte si se desarrolló el gobierno de datos. Yo más bien te diría que se está gestando un gobierno de datos. Sí, o sea, no diría que ya tenemos un gobierno de datos desplegado a nivel país. Yo más bien diría que estamos empezando a mirar cómo gestionar los datos, ¿no? Y ante esa iniciativa es que nace hay este proyecto de Ministerio de Tecnología. Marushka, por su lado, está impulsando todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y ella, para tener buenos datos, para hacer toda la analítica avanzada, va a necesitar que alguien esté gobernando por detrás de esos datos. O sea, yo no diría que se desarrolló, yo diría que se está desarrollando. Ahora, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, habría que preguntarle a Marushka, ¿no? No tengo datos sobre eso. Bien, Sí, pero muy buena pregunta. sí. Y el doctor Evor Freire nos pregunta, ¿cuál es su propuesta para que el gobierno digital esté al mismo nivel en provincias, ¿no? Considerando que hay casi un abandono en las localidades más alejadas? Uf, pregunta súper interesante, Or. ¿Cuál es la propuesta para que el gobierno digital esté al mismo nivel en provincias, considerando que hay casi un abandono en las localidades más alejanas? Bueno, empezando de que acá en Lima, ¿no? En la provincia de Lima, no tenemos un gobierno digital ecuánime. Mm. Sí, sí, por ejemplo, a ver, por ejemplo, mi padre nació en provincia y hace un par de días tuve que ir a la RENIEC para que certifiquen su partida, porque nació antes del 50, ¿no? Entonces he tenido que hacer ese trabajo manual, ¿sí? Ahora, no sabría si decirte una propuesta ahorita, Evor, pero yo sí considero que necesitamos una cultura, ¿sí? Una cultura en torno al dato. Y la palabra cultura es muy amplia, ¿sí? Yo te diría, para empezar, deberíamos empezar a trabajar o sea, para gobernar digitalmente. Yo propondría que primero empecemos a mirar la identidad digital de las personas, o sea, que cada persona tenga una identidad digital, así como tenemos un DNI para el mundo físico, tengamos un DNI en el mundo digital. Y en torno a eso, asociemos todas las actividades, bueno, que nosotros querramos asociar, porque también tenemos derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, de modo que tengamos esa data que se vaya enriqueciendo y sobre esa empezar a montar un gobierno digital. Ujú. Muy bien. Otra pregunta, Frank Rojas nos dice, ¿cómo cambiará el gobierno de datos en los nuevos modelos descentralizados, blockchain? Ah, qué interesante pregunta. Bueno, modelos centralizados hay muchos, ¿no? Blockchain es uno, bueno, ahora hay otros conceptos en términos al dato. Data mesh es otro concepto, Fran, si quieres indagar, te lo he pasado por el chat ahí, data mesh. O sea, y al final son modelos descentralizados. Ujú. Yo diría, Frank, la esencia del gobierno no debería cambiar. Lo que va a cambiar probablemente es el rol, ¿no? Antes, o sea, cuando tú tenías la data centralizada, tenías un equipo centralizado también que estaba mirando la data y todo aquel que quería consumirlo tenía que pasar por esos custodios. Ahora que la data se descentraliza, entonces estos roles también se descentralizan en esas unidades de negocio o en esas unidades de producto que siguen cuidando los mismos principios. Entonces, de todas maneras tienes a alguien, es como ocurre en el país, ¿sí? Tenemos un gobierno centralizado y tenemos los gobiernos de las regiones que están sincronizados haciendo o cuidando las reglas que define este gobierno centralizado. Si lo llevamos a la organización,
este gobierno centralizado solemos llamarlo COEs o Centros de Excelencia de Gobierno de Datos, en donde ellos definen qué es lo que le preocupa a la organización cuidar. ¿Recuerdan el concepto que les dije antes de gobernar? Primero nos preguntamos qué queremos gobernar. Ok, entonces la organización se pregunta qué queremos gobernar. Este COE, este equipo centralizado, define cómo lo van a gobernar y luego esto se descentraliza en roles embajadores o custodios o steward, representantes de estos gobiernos en las diferentes unidades, productos como blockchain, database, etcétera, etcétera. Mm. Em, ¿Conoces de algún caso de alguna institución que ya esté aplicando blockchain en el Perú? Eh, no puedo responder por un tema de confidencialidad, Marco, pero No, sí, no, pero solo usualmente he preguntado si conoces, sí. No, no cuál, ¿no? sí, Claro. sí. Hay, usualmente están las startups, hay varias fintechs, sí, y de hecho, y blockchain es un tema muy interesante, sí, porque, a ver, o sea, blockchains lo que propone es cambiar el modelo en cómo se gobiernan en cómo se gobierna el dinero, ¿sí? Y rompe las limitantes, las distancias geográficas y trasciende países. Sí, ahora, eso obviamente necesita un gobierno, pero es un gobierno distinto a este gobierno de datos que estamos hablando. Es un gobierno, de hecho, va un poco más allá de eso. Entonces, lo que está pasando con blockchains es que, bueno, por ejemplo, a los bancos les afecta un montón, ¿no? Porque los bancos trabajan Claro. con otras plataformas, trabajan con el SWIFT, que son los que custodian todas las transacciones monetarias. Al descentralizar esto con un modelo de blockchains, prácticamente quitas de intermediario el banco, ¿sí? Entonces los bancos tienen que reaccionar ante ello. Y lo que hacen, y esta tecnología está evolucionando, entonces lo que suelen hacer los bancos es empiezan a formar partnerships, alianzas o a comprarse startups que van desarrollando esta tecnología y viendo cómo esto lo adaptan a su nuevo ecosistema. Sí, pero creo que igual no se va a poder luchar contra eso. O sea, ya solamente Bitcoin, que es solamente es una parte muy pequeña, que corre sobre la tecnología de blockchain, y ya se ha visto todo que se ha podido hacer, ¿no? Hay otra pregunta Sí, sobre... solo un sí, concepto de eso, Marco, yo les sugiero que lean este libro, que a mí me gustó bastante. Se llama Banco 4.0, que te da una mirada de cómo va a ser el banco en el 2050, y uno de esos puntos es cómo el banco se interactúa con el blockchain y las diferentes tecnologías disruptivas que hoy en día están saliendo. Ahí hay un claro. capítulo dedicado a eso, y cómo te lo cuento, o sea, te lo pongo por lo que acabas de mencionar, ¿no? Ah, Hace un análisis de cómo el banco se ve afectado frente a estas nuevas tendencias. Bueno, el autor tiene una posición también bien interesante respecto a las criptomonedas, ¿no? Ya yéndonos a un producto en sí de blockchains, ¿no? Habla sobre las criptomonedas, habla sobre el famoso Bitcoin, que, bueno, tiene sus cosas buenas y malas, pero al final es de las primeras que ha ganado popularidad. Y bueno, el gran reto que tienen este tipo de productos son las regulaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora nos compramos un Bitcoin a $25,000, que creo que era el precio hace unas semanas, y mañana sale Elon Musk diciendo ujú, que Bitcoins no pasa nada y las acciones se van abajo. sí. Y luego al día siguiente sale, ¿qué te puedo decir? Pues no sé, Jeff Bezos de Amazon diciendo que está empezando a comprar y es el top, y eso sube. O sea, mientras no haya esa regulación va a ser muy difícil, pero bueno, ahí de nuevo invoco a Marushka, ¿no? Ahí hay este Ministerio de Tecnología que se viene gestando. Y de hecho hay un proyecto, ¿eh? Me parece que hace una semana se ha aprobado un proyecto a nivel país para que empecemos a mirar a las cripto, bueno, en general, al blockchains, buscando una moneda digital para Perú. Oh, bueno, yo creo que no, Bitcoin es solamente para empezar. Y van a salir una multitud de criptomonedas, muchas criptomonedas. Bien, Sergio Olive tiene una pregunta, ¿no? ¿Qué relación existe entre blockchain y NFT? Lo desconozco, lo desconozco, Sergio. En todo caso, lo que te propongo es, mándame un correíto, ahí el correo que te digo, y te lo averiguo. ¿Sí? Me interesa eso. Ujú, ok. Y bueno, pero es así. O sea, yo creo que para lo que es blockchain,
ya no hay retroceso. Ya no hay retroceso, pero, e incluso decisiones de gobierno se pueden tomar. O sea, la tecnología de blockchain no es solamente para el uso de criptomonedas, también se pueden tomar decisiones, ¿no? En base a blockchain se puede hacer contratos, ¿ya? Contratos más seguros que los contratos que tenemos hoy en día, ¿ya? Identificación gracias al blockchain. ¿Ya? Entonces este tipo de tecnología ya no puede ir, no puede ir no hay retroceso en eso. Total, la única manera de retroceder es que apaguemos internet, y eso está bien Sí, difícil. sí, eso no va a poder ser. No, eso no va a pasar. Bien, Jumblet, te doy las Mira, gracias. Sí, Marco, hay una perdón. pregunta que pone Félix. Dice, ¿cree usted qué nivel de Estado debería exigir un ente que organice e integre los datos de los ciudadanos? Es decir, que Y, toda la información de salud, educación, estado laboral, acceso a la por tecnología se pueda supuesto. concentrar, clasificar, organizar y priorizar para poder tener un plan de desarrollo a lo largo. Claro que sí, o sea, y este enfoque que le está dando Félix tiene que ver con las fuentes oficiales, ¿no? Con las golden source que hablaba cuando vamos a gobernar. Suena bonito, hay muchos retos por detrás. O sea, para empezar de que los sistemas del gobierno, ¿no? Los diferentes sistemas estén interconectados, ¿no? Que hoy en día no lo están del todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la información de salud, no la tiene de repente la RENIEC, ¿no? O no viaja rápido. Entonces, hay toda una cultura todavía por detrás. Hay un concepto que se llama, bueno, se llaman APIs, que son, vamos a poner en ejemplo son los meseros que toman Ujú, las órdenes, van y te traen lo que tú necesitas. En el mundo de la tecnología, el mesero es una API y una API te permite la comunicación entre diferentes tecnologías. Entonces, yo creo que eso recién está madurando, pero para hacer eso que tú propones, Félix, que me parece genial, primero sí, deberíamos empezar claro. a sintonizar, a integrar nuestros sistemas, ¿no? Y una vez que tengamos eso, si deberíamos tenerlo, si deberíamos organizar, clasificar toda esta información, por supuesto que sí, y eso tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, de tener esta identidad digital, Mm, ¿sí? O sea, tú basta que te identifiques en cualquiera de estas plataformas como que este es mi DNI digital y deberían tener acceso a todo lo que legalmente deberían acceder y a lo que tú hayas permitido que accedan. ujú. Aunque ha avanzado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos CIAF para la integración de información financiera del sector público hace 20 años quizás. Y hasta el día de hoy, la información final tiene que ser entregada personalmente. Que no es, no debería ser, no debería pasar eso, ¿no? Bien, Sí, creo que no nos perdimos ninguna pregunta, ¿verdad, Yumble? Sí, creo que no. sí. Bien. Yumble, quisiera que nos des unas palabras finales, por favor, antes de terminar tu conferencia, que ha sido muy didáctica. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, de nuevo, gracias, agradecido con lo que bueno, se hayan sumado. Eh, la gestión de datos es súper importante y yo pienso que es tan importante como cualquier otra disciplina. Sí, por ejemplo, hay muchos temas bonitos que son la ciencia de los datos, los científicos de datos, de arrepentirnos a la nube, pero si no cuidamos los datos desde la base, ¿sí? O sea, el gobierno de datos es como darle buenas bases a nuestra casa, Claro. partiendo de ahí. ¿Sí? Entonces, si es que no miramos eso, vamos a tener serios problemas cuando empecemos a crecer, cuando querramos ver otros tipos de datos, probemos desarrollar otros productos. Si es que no tenemos un buen gobierno, vamos a empezar a hacer reprocesos, todo. Entonces, mis palabras finales es retarlos a que, dejándoles la pregunta es, ¿cuándo piensan subirse a la ola? Porque es una ola que definitivamente va a llegar en algún momento Mm, en sus organizaciones. Entonces, como yo les mencioné, yo no creo que gobierno de datos aplique para algunos u otros. Todos necesitamos gobernar los datos, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto te vas a demorar en implementarlo? exactamente, exactamente, es verdad. Yumble, te agradezco de parte de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, bueno, espero que sigamos en contacto
Y muchas gracias a los presentes también por haber asistido. Claro que sí. Damos por concluida esta, tu conferencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Marcos. Un gusto estar acá. Que les vaya bien. Hasta pronto. Hasta pronto, John Beth. Gracias. Gracias.